Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, en medio de su romántica escapada a París, vivieron un momento inesperado que ha dejado a todos sus fans en shock. Todo comenzó cuando la pareja, conocida por su complicidad tanto dentro como fuera de las pantallas, decidió tomarse unos días en la ciudad del amor. Caminaban tomados de la mano por las calles empedradas cerca de la Torre Eiffel, disfrutando del clima otoñal y de una tarde tranquila. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje perfecto dio un giro inesperado cuando, de manera sorpresiva, Tuba se encontró cara a cara con su exesposo. Según testigos presentes, el encuentro fue completamente casual. Tuba, con una sonrisa nerviosa, saludó de forma cordial. «Hola, ¿cómo estás?», habría dicho ella, intentando mantener la calma. Engin, que hasta ese momento se mostraba relajado, cambió su expresión en cuestión de segundos. Sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa e incomodidad. «¿Quién era?», preguntó Engin con un tono que, aunque trataba de sonar casual, dejaba entrever cierta tensión. Tuba respondió de forma breve: «Es mi exmarido, no te preocupes». Pero esa frase, lejos de tranquilizarlo, pareció encender la chispa de los celos. A partir de ese instante, la atmósfera cambió. Personas cercanas aseguran que Engin se mostró distante durante el resto del paseo. «No es nada, Engin, fue solo un saludo», insistió Tuba, intentando romper el hielo. Sin embargo, él no dejó de observar de reojo hacia donde el exmarido aún conversaba con unos amigos. El momento incómodo no pasó desapercibido para algunos turistas que reconocieron a la famosa pareja. En redes sociales, una usuaria compartió: «Los vi en París, se notaba que algo no estaba bien». Engin parecía molesto. Otros, en cambio, defendieron al actor, asegurando que es natural sentir un poco de celos en esas circunstancias. Horas después, ya en el hotel, una fuente cercana contó que tuvieron una conversación seria. «No me gustó verte con él, Tuba», habría dicho Engin. Ella, con paciencia, le respondió: «Nuestro pasado forma parte de quienes somos, pero tú eres mi presente». Esa frase, al parecer, logró calmar un poco las aguas, aunque no del todo. Al día siguiente, se les vio juntos nuevamente en el Museo del Louvre, sonriendo para las cámaras. Sin embargo, quienes los conocen afirman que el incidente dejó una ligera sombra en el viaje. «Son una pareja fuerte, pero como todos, tienen sus momentos», comentó un amigo cercano. Este inesperado episodio ha generado un gran debate entre los seguidores. Algunos opinan que los celos de Engin son comprensibles y hasta una señal de amor, mientras que otros consideran que la reacción fue exagerada y podría generar tensiones innecesarias. En las horas siguientes, el rumor del incómodo encuentro comenzó a extenderse entre los círculos de fans más dedicados. En foros y páginas de admiradores, se debatía no solo lo ocurrido, sino también lo que aquello podría significar para la relación. Si fue capaz de molestarse por un saludo, ¿cómo reaccionaría en una situación más comprometida?, se preguntaban algunos usuarios. Mientras tanto, Tuba y Engin intentaban mantener la normalidad. Esa noche, asistieron a una cena en un pequeño restaurante con vista al Sena. Las velas, el vino tinto y la música suave creaban el escenario perfecto para dejar atrás cualquier malentendido. Sin embargo, las miradas de Engin, a veces fijas en algún punto, traicionaban que el episodio seguía rondando su mente. Tuba, perceptiva como siempre, decidió abordar el tema con un tono más ligero: «Si seguimos así, París nos recordará por una historia de celos y no por nuestro amor». Engin sonrió levemente, pero la conversación quedó flotando en el aire. Al tercer día, un giro inesperado cambió la energía del viaje. Mientras paseaban por Montmartre, un grupo de jóvenes artistas les pidió posar para un retrato rápido. Entre risas y bromas, la pareja aceptó. El resultado fue un dibujo colorido donde aparecían abrazados, con la Basílica del Sacré-Cœur de fondo.
Esa imagen, que compartieron después en redes sociales, fue interpretada por muchos como una señal de que la tensión había quedado atrás. No obstante, una fuente cercana reveló que, en privado, la pareja tuvo otra conversación más profunda esa misma noche. Eunjin, con un tono más calmado, confesó que no era el saludo lo que le molestaba, sino la sensación de sorpresa y vulnerabilidad que sintió. No me gusta sentir que algo me toma desprevenido, sobre todo cuando se trata de ti, habría dicho. Tuba lo escuchó en silencio y luego le tomó la mano. La vida está llena de imprevistos, Eunjin. Lo importante es cómo los enfrentamos juntos. El viaje continuó con visitas a Notre Dame, paseos en barco por el Sena y tardes enteras en cafés históricos. Aunque las sonrisas regresaron y las fotografías mostraban una pareja radiante, las personas más cercanas percibían un matiz distinto en su complicidad, como si ambos estuvieran más atentos a las reacciones del otro. La prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de sus estrellas, no tardó en hacerse eco del incidente. Titulares como Encuentro en París que puso a prueba a Tuba y Eunjin o celos bajo la Torre Eiffel circularon rápidamente, alimentando la curiosidad del público. Algunos columnistas incluso aprovecharon para reflexionar sobre cómo las relaciones de figuras públicas viven una presión constante, amplificada por la mirada de millones. Al regresar a Estambul, la pareja fue recibida por una nube de fotógrafos en el aeropuerto. ¿Es cierto que discutieron en París?, preguntó uno de ellos. Tuba, con una sonrisa diplomática, respondió, en París solo discutimos sobre qué croissant era mejor. La respuesta provocó risas, pero no disipó del todo las especulaciones. Con el paso de los días, el tema fue perdiendo fuerza en los titulares, aunque en las redes de fans sigue siendo un punto de debate. Para muchos, este episodio no es más que una anécdota que, lejos de debilitarlos, podría fortalecer su relación al obligarlos a comunicarse más y entenderse mejor. Otros, en cambio, lo ven como una señal de que la pareja deberá trabajar en la confianza mutua si quiere evitar tensiones futuras. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el viaje a París quedará marcado en su historia como un momento de prueba. Una prueba que, según quienes los conocen de verdad, ambos están dispuestos a superar, porque lo que los une parece ser mucho más fuerte que cualquier malentendido pasajero. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Fue justificada la reacción de Eunjin o debería haber manejado la situación de otra manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y no olviden darle like al video para que sigamos trayéndoles las historias más impactantes del mundo de las celebridades.